querido, provincia añorada, en los Andes de la libertad. Bendita seas, tierra hospitalaria, con tus pueblos de gran amistad. Bendita seas, tierra hospitalaria, con tus pueblos de gran amistad. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Morugales Gómez, soy de Catemaco, Veracruz, México. Agradezco la invitación al administrador Orlando Peña Iparraguirre por invitarme a participar en el primer Festival Internacional de Poesía y Declamación Huarichaca 2020. A continuación voy a declamarle un poema de mi autoría que lleva por título Al árbol retorcido. Pobre árbol, cada día que pasa te veo envejecer más, y es que tus fuerzas se han acabado, que ya no te veo verdear. Pobre árbol retorcido, ¿cuándo te acabarán? Quizás cuando abandonen los pájaros sus nidos, quizás cuando el frío invierno cubra tus brazos de nieve, quizás cuando un leñador te halle y te quiebre. Pobre árbol retorcido, te has de sentir ya cansado, tú que has visto tantos niños jugar a tu alrededor, y al pasar el tiempo, tú eres cuna de amor. Mi niñez se quedó junto a ti, y en mi primer amor, tú nos abrazaste con tus ramas, jugamos a tu alrededor. Árbol retorcido, pero lleno de amor. Y los que antes fueron niños, hoy te buscan con fervor para vivir sus primeras experiencias de amor. Tú que has visto tantas historias, tantos amores fracasados, tú que has sido cuna de amorío, cuna de enamorados. Pobre árbol retorcido, te sientes ya cansado, ¿cuándo te acabarán? Quizás cuando abandonen los pájaros sus nidos, quizás cuando el frío invierno cubra tus brazos de nieve, quizás cuando un leñador te halle y te quiebre. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Cecilia Emperatriz Hinojosa López. Soy poeta ecuatoriana. Quiero hacer llegar un agradecimiento y mis felicitaciones al maestro Orlando Peña y a todos los organizadores del primer Festival de Poesía y Declamación Huarichaca, Perú 2020. También quiero enviar mi abrazo y mi agradecimiento a mi querido amigo, poeta peruano, Luis Hinojosa, por haberme invitado a participar en este evento. Me siento muy feliz, me siento muy complacida y agradecida. Voy a presentarles hoy día dos poemas, ya que estamos en el mes de noviembre y en esta fecha conmemoramos el Día de la No Violencia de Género. Les he traído un poema que lleva por título Antacarana. Antacarana, sentada junto a la ventana, tan viva, tan frágil, pupilas de escarcha, sonrisa forzada, olor a mandala, cándida y pura su alma. Bajo el silencio de la luna, malas hierbas en el jardín, su tesoro escondido con aroma a jazmín, embebido de maldad, salvaje, instintivo, quien debió cuidarla, sin hacer ruido, levantó el vestido. Abrió sin piedad los pétalos del clavel, clavó el arma letal en el umbral de su intimidad. Detente, no me mates,
Calla, no digas nada. Las estrellas se escondieron. Estranguló las palabras. El ángel de la muerte cortó el antacarana. Se perdieron los colores, se durmieron los sueños. Hoy, como un retoño frágil, en medio de una vegetación descuidada, ya se marchita una flor frente a curiosas miradas. También les voy a leer un poema romántico, erótico. Llama Maestro del Placer. Te miro y me estorba la ropa. Embebido de maldad, arrancas el vestido. En mi naturaleza humana, alborotas los sentidos. Maestro del placer, umbral de lo desconocido, mi armadura se posa a tus pies, maldito amor prohibido. Poderoso hechicero, me quemas por dentro, con uñas y dientes, posees mi cuerpo. Seductor, atractivo, calmas mis deseos, desandas la piel, tus labios me besan, succionan la miel. Huracán destructivo, desnudas el alma, desatas gemidos, hay fuego en mi cama. Depredador nocturno, libre de complejos, el embrujo de tus ojos, cómplices perfectos. Galán furtivo, recorres mis piernas, afloras los antojos, adrenalina por mis venas. Con gotas de vida, penetras la muerte, apuñalas la espalda, desangras la herida. Nada es para siempre. ¿Te vas? Vete. Pronto volverás, porque un amor como el mío no pasa 2 veces. Gracias, espero les haya gustado. Lizábalo Flores, estudiante del 4º grado de la institución educativa Ricardo Palma de Huarichaca. Voy a declamar una poesía titulado Comunidad de la Victoria. Comunidad de la Victoria, te menciono con euforia. Eres grande y majestuosa, por eso vivo orgullosa. En tus ríos y lagunas se crían nuestras truchas, adornando sus paisajes con sus lindos foliajes. En tus cerros está el oro que muchos lo están sacando, contaminando. Por eso es que lloro. Autoridades de mi comunidad, no lo hagan por dinero. Nuestra salud está primero. Concientiza tu minero. Las generaciones venideras, ellos no deben sufrir. Yo quiero que en mi comunidad reine siempre la hermandad. Gracias. Desde Lima, Perú, les habla el actor y poeta Edgar Cárdenas. Un agradecimiento a los organizadores del Festival Internacional de Poesía y Declaración Huarichaca 2020. Un agradecimiento pues, al maestro Orlando Peña y Parraguirre, a Eric Caballero, al director de la institución educativa Ricardo Palma y a la Casa de la entidad regional. Permítame estos versos dedicados a la mujer. Como lindos amaneceres, las mujeres son hermosas. Entregan su corazón como rosas y jazmines. Nos brindan los placeres sin prestigiar el dolor. Las mujeres son Venus de cristal que se quiebran con el llanto. Y es que han amado tanto que soportan el quebranto. Pero ¿cómo no adorarlas y comprender su pasión? No tenemos corazón que se apiaden de su naturaleza. Son tan bellas, tan hermosas, tan frágiles, tan poderosas. Pero no se ensañen con ella. Es que no ven su tristeza, sus penas y su dolor.
se convierten en un manantial de llanto. Y usted es mujer, mujer divina que contempla tus lágrimas convertidas en doloroso manantial. Lágrimas como las últimas sonrisas de un amor no correspondido. No te sientas abatida. ¿Quién no deslizó por sus mejillas una dolorosa lágrima? ¿Quién no utilizó una lágrima para pedir compasión? ¿Quién no ha destilado amor y odio en complicidad de unas lágrimas? Pero ¿quién no se atrevió a decir una verdad enjugando una lágrima? Hoy te contemplas afligida, en un gran charco de lágrimas antes reprimidas. ¿Acaricias tu llanto? Dios te dio lágrimas para aliviar tus desconsuelos, lágrimas para mitigar, moderar, atenuar tus sacrificios que como deberes de mujer la sociedad te ha impuesto, como hija, como esposa, como madre. Pero ahora detén tu llanto. Adiós a los quebrantos. Eres fuerte, eres valiente, aguerrida. No sé cuál es más tu pena. ¿Qué es lo que te condena, mujer? Por ahora levántate, erguida, briosa, enjuga tus lágrimas. Y en ese espejo que has formado, mírate altiva, contémplate. Eres buena, eres bella. Y por favor, sonríe, sonríele a la vida, que alguien amado, alguien querido, te espera todavía. Muchas gracias. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy quiero dedicarles un poema de mi autoría. Se titula Bendición Mamá, para esas madres que están en el cielo y que desde allí nos iluminan y nos guían. La aurora ventilaba gran melancolía. El azul del cielo descolorizó, formando una gran nube y en el centro una corona, radiando en 1000 colores, un arco iris formó. Pensaba en ese instante, llorando tu partida, al sentir tu cuerpo estático, inerte, sin vida. Serán los colores que ha formado el arco iris, los de tu hermosa sonrisa, los de tu lindo semblante, los de tu tierno amor. ¿Por qué te has sido madre? ¿Por qué te has sido madre cuando añoraba tenerte junto a mi lado por siempre? Y en días de tu santo, visitarte en las noches, con una serenata y un bello ramo de flores, querida mamá. Abrazarte y besarte, ver tus hermosos ojos llorando de alegría, ver tus cuarteados labios tararear la canción y partir de tu estancia pronunciando 2 palabras: bendición, mamá. Son sueños, solo sueños, son sueños todo eso. Tú ya no estás conmigo. En el cielo las estrellas serán tu compañía y en un coro de los ángeles te cantarán sin par. Partiste de mi lado dejándome honda herida. Sin respuesta ha quedado mi bendición, mamá. Muchas gracias. Mi nombre, Tirso Felipe Vigo Lafitte. Nací en Huancaspata. De 3 años me llevaron a Tayabamba. Nunca regresé a Huancaspata para conocer el pueblo de mi nacimiento. Toda mi niñez y mi parte de mi juventud lo hice en Tayabamba. Estudié allí la primaria, después viajé a Trujillo. Estando en Trujillo tenía muchos recuerdos. Recordaba mi pueblo, recordaba a mis amigos, a mi familia. Entonces, todas esas cosas me llevó a escribir algunos libros para hacer memoria, no olvidarme de la tierra.
La tierra es difícil olvidar. Por eso yo escribí estos libros para dar cuenta a todos mis ideas, mis pensamientos y mis sufrimientos, mis penas que tenía por el pueblo. Ahora, en recuerdo de eso, voy a dedicarles un poema que dice así: en Huancaspata nací, en Tayabamba me crié, y es ahí donde aprendí a leer y escribir. Primero, en un viejo cartón que mi padre tenía. Las 5 vocales contenía, también el ABC. Luego me compró una pizarra en la tienda del señor Beisel. Allí escribí y deletreaba las palabras papá, mamá. Cuando estuve ducho en escribir y leer, mi padre me llevó a la escuela y en la preparatoria me matriculó. Con un lápiz y un cuaderno al salón ingresé. En una carpeta me senté junto a Cristian Coronel, con un rangacho en un bolsillo, un choclo asado en el otro bolsillo, disque para el recreo. Recuerdo aquel día, lunes debía de ser, me pasé todo el mediodía sin nada que hacer. Llegó la tarde para escribir la tarea. El profesor nos dijo del 1 al 100. Llegó la tarde, los cuadernos recogieron y sin hacer alarde a mí me castigaron. Muchos errores había, borrones también. Por vergüenza yo tenía de no escribir bien. Recuerdo a mis maestros de la primaria que hoy hago memoria. Wilfredo Miranda primero, Elena Leca después. La preparatoria probé, me pasaron al primer año y muy bien me comporté con mi maestra Arellano. Después vino el segundo año con mi maestro Adeodato Leca, muy exigente en la matemática y en la disciplina también. Don Castro Maguiña, profesor del tercero, responsable y amable con sus amigos primero. El señor Jaime Lozano, profesor del cuarto año, hoy está en la gloria y descansa en paz. Don Juan Rojas, mi maestro del último año, que muchos recuerdos llevo grabado en mi memoria. Recuerdo del director de la escuela, señor Julio Virgilio Tena, ilustre maestro, noble caballero, por eso tiene un sitio en la gloria. Cuando dictaba su clase, no se podía perder. Lo hacía con tanta clase que es difícil olvidar. Su afán de que el alumno tenga buena letra enseñaba caligrafía. Con elegancia y gran estilo lo hacía cada trazo de la letra. En cada clase de caligrafía yo jalón de oreja recibía. Por eso es que aprendí la caligrafía y tengo buena letra. Mis compañeros de carpeta de la última promoción, Wilbelder Zabaleta, que hoy recuerdos me trae y recuerdo con emoción. He dicho, señores, un saludo cariñoso a todos los tayabambinos y les recomiendo
no se olviden de su tierra donde puedan ustedes estar. Pueden estar en Alemania, Inglaterra, donde sea, pero nunca olviden a su pueblo, el pueblo que les vio nacer, el pueblo que les dio la vida. Es inolvidable. No olviden nunca a su pueblo, más bien traten de hacer algo bueno para su pueblo. Muchas gracias. Huarichaca en los ojos del mundo, gracias a la organización, a la gestión del director Eric y del profesor Orlando, y al apoyo que está dando la directora de la Casa de la Identidad Regional de la Libertad. Un agradecimiento a todas las autoridades que están colaborando para que este evento, que nace en un pequeño pueblito, quizás desconocido para los mismos pobladores de la provincia de Patás, Huarichaca, un anexo de la comunidad de La Victoria que pertenece al distrito de Tayabamba. Mis felicitaciones a estos gestores de la cultura, esperando que sea un ejemplo y abrir caminos para otros directores, para otros colegios, que sigan las huellas de estos profesores. La poesía es la voz de muchos pueblos y por lo tanto he visto que acá hay muchos poetas de diferentes partes del mundo, ya sea de Europa como de América y de otros continentes. Esta vez quiero declamar yo un poema, leerles un poema escrito como un homenaje a todos los jóvenes que van buscando la libertad y buscando sus sueños. El poema dice así: Madre, me voy a la calle con mi grito para que tiemblen los del otro lado, los que viven robando la riqueza y van dejando chozas inexpresivas, plagadas de hambre y pobreza. La esperanza, madre, es la primavera que vive inquieta entre los escombros de noches continuadas, de silencios rotos, de miradas plagadas de dolor y rabia. Me voy a la calle, madre, para alzar las voces de los que suspiran, casi inexpresivos, y llegará mi grito hasta el azul infinito. No será una queja, madre, será un canto de una rebelión profunda sobre los ojos de los que nos matan y roban. Serán los gritos de cansados jóvenes, de miles, de muchos miles, martillando, ahora o nunca, que nos devuelvan los sueños. Me voy a la calle, madre, y si no regreso, que no sea tu pena un lamento. Quedarán los gritos grabados en el firmamento, como dulces melodías, atizando las hogueras, para seguir luchando con la voz y la palabra, y volveremos a soñar con la primavera que vive inquieta entre los escombros de nuestras chozas de cartón y esteras, y será el grito un susurro de alegría. Muchas gracias. ¡Eso es!
predilecto de la soledad. En la página te escrita, oh poeta de poetas, guarda él, guardo yo, sus grandes maravillas, y ser cholano del norte, un peruano. A Rosa Rosita Valle le regalé un pañuelo para que baile esta marinera con un cholanito primero. Así, Giancarlos, y vamos con la segunda. Es un honor contar con la participación de Miguel Pachas Almeida en este primer Festival Internacional de Poesía y Declamación Huarichaca 2020. Además de contar con ilustres escritores, investigadores, poetas y otras personalidades de la provincia de Patás, la región La Libertad y nuestro país, contamos también con la participación de ilustres invitados de más de 9 países. Y en esta oportunidad contamos con nuestro compatriota Miguel Pachas Almeida, quien ha publicado varios libros exclusivamente dedicados a estudiar e investigar la vida de nuestro vate universal, uno de los paradigmas de la poesía peruana y universal. En esta ocasión contamos con la participación de Miguel Pachas Almeida, con quien vamos a dialogar algunos puntos importantes para conocer más de cerca a nuestro querido poeta César Vallejo Mendoza. Bienvenido, Miguel Pachas Almeida. Muchas gracias, mi estimado Orlando, por invitarme a este gran festival de la poesía y la declamación. Entonces estamos listos para dialogar un poco sobre César Vallejo y también sobre su esposa, Georgette Vallejo. ¿Podría comentarnos a raíz de qué usted inicia a investigar a Vallejo? Bueno, en principio porque no se había escrito una biografía completa sobre César Vallejo, ¿no? Teníamos hasta ese momento, estoy hablando del, más o menos del 2007, 2008, teníamos, digamos, la parte de la biografía de la vida peruana de Vallejo, que escribió Juan Espejo Asturizaga. Juan Domingo Córdoba nos había entregado también algunos datos sobre la vivencia de Vallejo en París, pero no había todavía una biografía completa sobre Vallejo. Ya en el 2014, Stephen Hart, un estudioso inglés, publicó una biografía literaria de César Vallejo. Pero aún así yo pensaba que era necesario complementar ese trabajo. Y me propuse hacer un trabajo de investigación de 10 años para llevar adelante la vida de Vallejo sin ningún tipo de interés político ni religioso, sino más bien hacer una biografía lo más objetiva posible, situándolo siempre dentro de un contexto socioeconómico y político a la vez. Y a la vez también pensé que era necesario en esta biografía publicar sus documentos personales más importantes, ya sea de documentos de estudio, ya sea del colegio, de la Universidad de Trujillo, por ejemplo, y esos documentos que le dejó a Georgette con respecto a su participación en la Guerra Civil Española, que gracias a la biblioteca de la Universidad Católica del Perú pude obtener. Entonces, esa fue la idea. O sea, como peruano creo que era un deber escribir una biografía lo más completa posible, porque siempre van a salir datos nuevos, pero sí una biografía completa hasta el momento sobre César Vallejo. Loable el trabajo que usted viene realizando, dedicando su tiempo, su valioso tiempo a darnos una información más completa sobre nuestro vate universal. ¿Podría comentarnos sobre Vallejo en su estadía en París? Bueno, como sabemos, Vallejo partió del Perú en el año 1923
En realidad se fue huyendo de la justicia porque por poco nuevamente lo iban a encarcelar por el caso que ocurrió en su tierra en 1920. Y llegó a París en ese año. Los primeros años fueron muy complicados para él, como usted sabrá, habituarse o adaptarse a una nueva realidad es muy complicado. Pero Vallejo estuvo en París del 23 hasta el 38 cuando falleció. Y allí se instaló y empezó pues prácticamente a hacer una labor de periodista. Escribió para el diario El Norte de Trujillo, posteriormente para las revistas de la capital, o sea, de Lima, por ejemplo, Variedades. También escribió para el diario El Comercio finalmente. Pero al final de 1930 ya sus artículos periodísticos tenían muchas características o temáticas marxistas, por la cual prácticamente sus artículos ya no fueron bien recibidos en el Perú, ya no se publicaron, ¿no? Y en ese trayecto de Vallejo, periodista, ya empezó a conocer a dos mujeres importantes en su vida. La primera fue Henri Mathieu, y luego se separó de ella y prácticamente se comprometió y se casó con Georgette Philippard, Georgette Marie Philippard Travers, una mujer muy importante en su vida, con quien estuvo pues hasta los últimos días de su existencia, ¿no? Ya posteriormente Vallejo, por sus cuestiones, por su pensamiento político, fue prácticamente expulsado de Francia y vivió en el año 31, inicio del 32 en Madrid, España. Fue el año más importante, diríamos, ¿no? El año de mayor producción literaria, porque escribió obras como, por ejemplo, Paco Yunque, por ejemplo. Escribió Rusia, en segundo plan quinquenal, ¿no? Entonces escribió varias obras importantes y después ya al inicio de 1932 regresó a París. Y allí podríamos decir que con Georgette pasaron diferentes momentos difíciles, a tal punto que tuvo que vender el departamento de Georgette, que se ubicaba justo cerca de la avenida de la Ópera, ¿no?, en París, que he tenido el honor de visitar hace muy poco cuando viajé a Europa. Vendieron ese departamento, ¿no? Y se fueron a vivir ya en hoteles más económicos hasta sus últimos días. Creo que la vida de Vallejo en París ha sido muy importante porque supo adaptarse y sobrevivir a todas las dificultades que existieron. Y en ese trayecto pude escribir dos obras fundamentales como Poemas Humanos y España aparte de mí este cáliz. Y finalmente ya en su vida se dedicó a defender la causa de la República Española, que es algo fundamental que debemos conocer. Y prácticamente podríamos deducir que Vallejo se dedicó a dos partes fundamentales en su existencia. Uno, como poeta, porque siempre estuvo escribiendo poesía y nos legó pues esas dos obras que acabo de mencionar, son los más importantes. Pero también su labor de escritor, que es un aspecto que debemos relevar, ¿no? Era un escritor comprometido con los intereses del pueblo. Fue un escritor que siempre estuvo al tanto de los grandes sucesos que ocurrían en el mundo en ese momento. Estamos hablando, por ejemplo, del inicio con fuerza del fascismo, del nazismo, ¿no? En una época de entreguerras, creo que Vallejo ha vivido los momentos más cruciales del siglo XX. Por eso ha dejado obras importantes que ahora es un gran legado que nosotros admiramos y seguimos estudiando, ¿no? Creo que eso más o menos comprende la vida de Vallejo en París, que no ha sido, digamos, como en el Perú se conoce que Vallejo ha sido un hombre triste, derrotado, que siempre ha estado sufriendo. Creo que esa imagen queremos rescatar, queremos borrar esa imagen. Es cierto, Vallejo sufrió al inicio, como cualquier provinciano que viene a la capital, o como cualquier peruano que va a vivir en cualquier lugar del mundo. Al inicio tiene problemas, pero no ha sido solamente eso. Ha sido al inicio y después Vallejo se ha adaptado, ha luchado,
y se ha dedicado pues a su vida periodística, que ha sido una de las facetas más importantes, y nos ha dejado un gran legado, que son sus obras poéticas, sus ensayos y sus obras de teatro. Creo que en esa medida ya los peruanos nos vamos a quitar esa idea de que Vallejo en París vivió una vida triste y derrotada. No, más bien fue un hombre que escribió mucho, que tuvo una gran producción, que dejó muy en alto el nombre de nuestro país. Es muy interesante conocer la vida de Vallejo en París, quien desde ahí revolucionó la poesía, ¿no? Y también en la narrativa. Yo creo que aparte de ser un gran poeta, también lo fue escritor, y usted lo ha resaltado esos aspectos. Y además con el acompañamiento de Georgette, yo creo que Georgette cumplió una función vital en la vida del poeta como su esposa. ¿Podría comentarnos sobre ello? Bueno, muy interesante la forma como se conocieron. Yo recuerdo haber empezado a escribir, antes de Vallejo, escribí un libro sobre Georgette, que lo titulé con Georgette Vallejo al fin de la batalla, ¿no? Es una obra que trató de reivindicar su memoria. Había leído muchísimo cómo se conocieron, de ventana a ventana, entre un hotel y la casa de Georgette. Y cuando fui a París el año pasado, me quedé pues sumamente asombrado, porque en realidad habrán por lo menos 6 metros o 5 metros de distancia, ¿no?, entre una y otra ventana, ya que la calle está muy angosta, y entonces me quedé maravillado al constatar in situ cómo se conocieron. Bueno, sí, en realidad Georgette fue muy importante en la vida de Vallejo, porque imagínese usted, mi estimado Orlando, que Georgette recibió una herencia de 280.000 francos franceses de la época, y lo utilizó nada menos que para apoyar en su segundo viaje de Vallejo a Rusia. O sea, ella puso el dinero para todos los gastos. Estuvieron en Rusia y luego terminaron en una especie de luna de miel en las playas de Niza. Posteriormente se fue con Vallejo, que fue expulsado por sus ideas políticas, y ella también lo acompañó en Madrid, ¿no? Y posteriormente se vio obligada a vender su departamento para poder vivir con Vallejo en hoteles más económicos. O sea, hasta allí, antes de que muera Vallejo, podríamos decir que Georgette fue una mujer fundamental en la vida del poeta. Y esta labor que realizó Georgette prácticamente fue mucho mejor todavía cuando Vallejo partió de este mundo en el año 38, cuando ella se dedicó pues prácticamente a publicar la obra póstuma del poeta, ¿no? Empezando por Poemas Humanos y España, aparte de este cáliz, que lo publicó en el año 39 con el apoyo de Raúl Porras Barrenechea. Ya en el año 51 se vino al Perú, imagínense. A ella nada le hubiese costado rehacer su vida, vender o de repente destruir todo el material literario de Vallejo. Pero no, ella prefirió quedarse sola toda su existencia y dedicarse única y exclusivamente a editar y a defender la vida y obra de César Vallejo. Entonces en el año 51 llegó a Lima, y estando acá publicó toda la obra póstuma de Vallejo hasta los últimos años de su vida. Estoy hablando más o menos de hasta el año 70, cuando ella ya cumplió la misión de publicar todo lo que es la poesía, la obra narrativa, la obra dramática, ¿no?, de Vallejo. O sea, toda la obra póstuma logró publicar, ¿no? Y finalmente ya creo que cumplió otra de los deseos de Vallejo, que es algo más importante también. Logró trasladar sus restos de Vallejo, que estaba en el cementerio de Montrouge, al cementerio de Montparnasse en el año 70. Y fue interesante porque ella se dedicó a cobrar el 10% por derechos de autoría, por los cuales tuve que luchar muchísimo porque no querían pagarle.
ella era prácticamente la propietaria de ese derecho de autoría. Entonces, con ese dinero que logró recaudar por la publicación de los libros de Vallejo en el mundo, juntó ese dinero y empezó a trasladar los restos de Vallejo del cementerio de Montlusa al de Montparnasse, donde está ahora. Y en su epitafio escribió, pues he nevado tanto para que tú duermas. Imagínese usted, mi estimado amigo Orlando, he nevado tanto para que tú duermas. Es decir, Georgette se dedicó única y exclusivamente a recaudar ese dinero de los libros, de la publicación de los libros de Vallejo, ¿no? Juntar sol a sol, comiendo muchas veces solamente pescado con tal de no gastar ese dinero para lograr cumplir el sueño de Vallejo. Porque alguna vez le dijo, yo quisiera descansar acá, ¿no? Cuando estaba paseando por el cementerio de Montparnasse. Y de hecho, pues Vallejo, Georgette habría pensado, pero ¿cómo? Pues estar enterrado en este cementerio es muy caro. Cuando Vallejo murió no había dónde enterrarlo. Entonces, por cosas de la vida, la madre de Georgette, que había muerto en 1928, ya habían dejado prácticamente comprado 12 fosas en el cementerio de Montrouge. Uno que era para la mamá y otro que era pues para Georgette, ¿no? Pero cuando murió Vallejo no había dónde enterrarlo. No, ni siquiera el gobierno peruano financió un lugar especial para el poeta. Entonces ella dijo pues que descansara al lado de su mamá, o sea, al lado de la suegra que tanto se había opuesto a que su hija esté con Vallejo, ¿no? Entonces Vallejo tenía que estar al lado de su suegra muchos años, aunque no haya querido en vida. Y es así como en el año 70 Georgette cumple ese deseo y traslada los restos del poeta a un cementerio donde están pues las grandes luminarias literarias del mundo. Y he tenido la ocasión de estar hace poco en París y para mí fue algo maravilloso. Creo que ha sido el complemento de mi trabajo biográfico, aunque el libro ya estaba hecho, pero sin embargo para mí emocionalmente ha sido algo fundamental visitar la tumba de Vallejo en Montparnasse, pues gracias a esta gran mujer que se llamó Georgette Marie Philippe Bartravers, que descansa aquí en un cementerio peruano. Muy interesante, Miguel Pachas Almeida, el trabajo que usted viene realizando y de manera ilustrativa nos da a conocer estos aspectos que tal vez son poco difundidos o poco conocidos de Georgette en la vida de Vallejo, ¿no? Después, en vida y póstumamente, un trabajo con coraje, con dedicación, exclusivo a seguir difundiendo esa imagen de Vallejo, como usted decía en su epitafio en la tumba, en el cementerio de Montparnasse, que ella trasladó después que le costó tanto esfuerzo, sacrificio. Deja en ese epitafio una frase que dice: he nevado tanto para que duermas. Es decir, después de vida ella seguía queriendo a Vallejo y seguía amando toda su producción, sus obras, hasta que ella decidió venir al Perú a defender esa imagen, porque había también gente que se aprovechaba de la fama de Vallejo y quería colgarse de ello hablando mal de Vallejo, de una figura que resalta mucho en el país y en todo el mundo, ¿no? Prácticamente ha universalizado al Perú y a Santiago de Chuco, a esa tierra que le vio nacer, lo ha hecho universal. ¿Podría mencionarnos usted qué significa Vallejo para el Perú? Bueno, yo creo que Vallejo representa para el Perú muchas cosas importantes, ¿no? En primer lugar, podríamos decir que Vallejo fue un poeta que nos enseñó a querer a nuestra raza, ¿no? O sea, Vallejo, de acuerdo a lo que he investigado, Vallejo empezó a escribir poesía valorando a nuestros ancestros, ¿no? Es decir, empezó a escribir poesía sobre la gente de nuestros Andes, valorando lo nuestro. Por ejemplo, en Los Heraldos Negros hablo sobre
nuestros incas, en nostalgias imperiales, le dedica todo un grupo de poemas precisamente a lo nuestro. Creo que por esa parte es importante resaltar la afiliación indígena de Vallejo, ¿no? O sea, algo que en esa época, pues, estamos hablando del inicio del siglo XX, cuando todo el mundo quería ser español, ¿no? Todo el mundo alababa lo españolizante, ¿no? Empezando por Chocano. Pero Vallejo no, Vallejo empezó escribiendo sobre lo nuestro, en un momento que había una mayor discriminación sobre nuestros hermanos andinos, que es una parte fundamental. En segundo lugar, también podríamos decir que Vallejo nos ha legado a ese hombre provinciano que hizo de su vida un enorme sacrificio para salir adelante, ¿no? Vallejo llegó a Europa y se dedicó al periodismo, por supuesto también a la escritura, pero vivió del periodismo. Es una faceta muy desconocida en el Perú, muy poco valorada, ¿no? Que pocos conocemos a ese Vallejo periodista que se dedicaba a investigar sobre los sucesos más importantes que ocurrían en París y en Europa, y aún así también interesado sobre lo que ocurría en el Perú, ¿no? Mucha gente desconoce que Vallejo estaba preocupado siempre por la realidad peruana, tanto así que en 1930, 1932 más o menos aproximadamente, escribió un artículo importante sobre la situación económica y política del Perú. O sea, un ensayo muy grande, muy importante, donde él decía que nosotros en el Perú teníamos una falsa democracia, ¿no? Y cómo es que en las épocas electorales pues se compraban los votos y prácticamente seguían gobernando las élites como siempre hasta ahora, ¿no? Creo que en esa parte Vallejo nos deja algo muy importante, que es, a pesar de estar lejos de nuestro país, ha estado preocupado por el Perú de entonces, por la situación económica, por la situación política, por la realidad que vivían los peruanos en ese momento. En tercer lugar, quisiera decirle que gracias a Vallejo nos ha legado una poesía que nos hace más sensibles. Esta poesía de Vallejo nos hace más solidarios en momentos que estamos viviendo de pandemia, donde somos más individualistas. En el Perú, por ejemplo, a mí me apena que muchísimo que la gente todavía siga apoyando a los grupos que están llevando al país solamente con intereses de los grandes y poderosos, pero no se está atendiendo el derecho del pueblo. Creo que en esa parte Vallejo, a través de su poesía, nos hace más sensibles, más solidarios. Pero también nos deja otro legado, que es el más crítico. A través de sus ensayos, Vallejo nos enseña que los peruanos debemos ser más críticos a nuestra realidad. Lamentablemente, mi estimado amigo Orlando, en el Perú, muchos peruanos no se expresan. Están callados, están silenciosos. Hacer lo que ha hecho Bolivia y Chile en estos momentos para el Perú es muy difícil que se vuelva a hacer. ¿Por qué? Porque el peruano, la mayoría de los peruanos, a mí me da la impresión que está a favor de esta constitución que tenemos actualmente, ¿no? Todavía seguimos ahí silenciosos. Por otra parte, también los gobernantes o los representantes de la derecha, a cualquier persona que trate de decir que esto no está bien, ya es catalogado como subversivo, por ejemplo. Es una cuestión que estamos viviendo. Creo que en esa parte Vallejo nos llama, nos hace un llamado a que seamos críticos de nuestra realidad. Eso creo que es muy importante, que nos ha dejado Vallejo al Perú. De verdad que sorprendido por el trabajo que usted viene realizando, y menciona que Vallejo, su poesía tiene un sentimiento social que al que lo lee y lo declama, trata de sensibilizarlo y nos hace un llamado de atención, como usted dice, a querer al Perú y a defender sus intereses desde el lugar, desde el cargo, desde el puesto que podamos desempeñar. Creo que Vallejo fue uno de los, aparte de ser poeta, escritor, periodista, como profeta, porque la poesía de Vallejo sigue vigente en estos tiempos
muy difíciles que atraviesa el Perú y el mundo, ¿no? Donde dice, señor ministro de Salud, jamás fue la salud más mortal. Y en fin, nos invita a un sinnúmero de reflexiones a cada uno de los peruanos y mucho más desde las aulas. ¿Podría usted comentarnos qué importante es Vallejo en las aulas de nuestras instituciones educativas del Perú? Bueno, hace varios meses escribí un artículo al respecto. Considero de que Vallejo no se le está estudiando como debería ser en los colegios, ¿no? En los colegios peruanos, Vallejo apenas es estudiado en la parte poética. Es decir, apenas Vallejo pues, es el Vallejo de los heraldos negros, o de los dados eternos. Es ese Vallejo que tenemos en la escuela, el Vallejo sufrido, ¿no? Pero no se estudia, por ejemplo, sus ensayos, no se estudia Rusia en 1931, no se estudia el arte y la revolución, o contra el secreto profesional, no se lleva adelante sus obras de teatro, por ejemplo, que son obras que nos traen mensajes de cómo intervenir o cómo expresar nuestra opinión crítica en la sociedad en la que vivimos. Creo que deja mucho que desear que en las escuelas peruanas no se estudia Vallejo, apenas se lee uno de sus poemas y eso es todo. Creo que a veces tengo la impresión de que existen ciertas estrategias para tratar de invisibilizar a Vallejo en la escuela. Y eso me parece que sería un gran error, ¿no? Porque Vallejo, si bien es cierto, como repito, nos enseña más sensible con la poesía, pero Vallejo no solamente fue poeta, Vallejo también fue un escritor, fue un ensayista, fue un dramaturgo. Entonces, esas facetas que necesitan nuestros jóvenes, ¿no? Además de hacerlos sensibles, también necesitamos que sea una generación muy crítica con lo que ocurre a su alrededor. Creo que en esa parte los profesores, sobre todo de literatura, tienen esa gran misión, ¿no? de llevar a Vallejo a las aulas, más allá de la poesía. Eso es lo que yo pediría a los maestros peruanos. Muchas gracias, estimado maestro. Nos da usted un gran ejemplo de querer a Vallejo, de difundirlo, de defenderlo y de mostrar una imagen que tal vez muchos no lo han mostrado. Y en las aulas, como usted dice, es fundamental hablar sobre Vallejo, no solamente el Vallejo poeta, sino el Vallejo la narrativa, el Vallejo como periodista en el teatro, que son muy valiosos, ¿no? Creo que tan igual que su poesía. Le agradecemos su participación en este festival desde la institución educativa Ricardo Palma de Huarichaca, en los Andes más lejanos de la libertad, a 3.450 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, al otro lado de la Serpiente de Oro. Estamos siendo los organizadores en este evento, con la participación del club literario que tenemos en el colegio denominado La Voz de Vallejo. Es seguir trabajando, como usted dice, no solamente la poesía, sino toda su obra completa de nuestro Bate Universal. Muchas gracias por ese gran aporte, esperamos tenerlo en otra ocasión también. Soledad y Juan Cascada, Santiago de Chayas, Taurica y Collar, Sayabambas,